Buenos días, Vladimir. Sergio, Bebé, ¿me feliz día. escuchas? ¿Me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. ¿Y tú a Pues qué mí? bueno. Yo bien, sí, porque había algunos glitch con la señal, pero bueno, ya estamos listos. Exacto. Vamos a conversar un rato acerca, bueno, de estas decisiones tomadas por Trump, algunas esperadas. Yo diría que la mayoría esperadas, Vladimir. ¿Qué piensas tú? Sí, sin duda. Yo creo que una de las cosas que particularmente calman dentro de la tónica que Trump siempre le pone al verbo es que él suele decir lo que piensa, incluso por adelantado. Entonces, pues es muy fácil leer e imaginarse hacia dónde se va a dirigir. Y ya se sabía que apenas tomara posesión del cargo se iría directamente a la oficina oval y comenzaría a firmar órdenes ejecutivas a diestra y siniestra. Y bueno, ya lo hemos visto cómo ha revertido cualquier cantidad de órdenes previas del propio expresidente ahora Joe Biden, entre ellas la tan polémica orden que puso hace una semana en el cual retiraba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo a Cuba. Vladimir, digamos que lleva 2 días en el poder Donald Trump. ¿Qué se avecina para Estados Unidos y qué se avecina para esas relaciones de Estados Unidos con el mundo, con el resto de los países? Es A tu juicio, ¿no? Claro. una estupenda pregunta, porque a pesar de que lo que van son 48 horas, ya se siente como que tuviera un mes en el cargo, ¿no? De la cantidad de movidas que se han comenzado a hacer, y no solamente las movidas, sino la respuesta de los principales líderes del mundo, pasando por Vladimir Putin, pasando por líderes de Europa que tienen muchísimo miedo sobre qué va a pasar, pasando por líderes de la Organización Mundial de la Salud, porque ya es un hecho, Estados Unidos saldría de la Organización Mundial de la Salud. Y eso, digamos que no es nuevo. Trump ha sido muy diáfano a la hora de referirse a estas cosas. Ahora, ¿cuáles son los pros? Y anoté algunos puntos. Ok, ¿Qué es lo que se espera para este, por lo menos este primer año? Número uno, vamos a ver un Trump que va a impulsar la industria petrolera a un nivel que no lo hemos visto en los últimos años. ¿Qué significa? Se decreta esta especie de crisis energética nacional, cosa que es más en teoría que en práctica. Recordemos que Estados Unidos tiene almacenado petróleo que le compró a todo el mundo, que le va a servir por décadas. Tiene tanto petróleo Estados Unidos que ni siquiera tiene la obligación de sacarlo, de extraerlo. Ellos han sido muy inteligentes porque le han quitado el petróleo al planeta entero, lo han reservado y ya cuando se acaba el petróleo, oh sorpresa, ¿quién lo tiene? Estados Unidos bajo su tierra. Sin embargo, como le interesa atacar la inflación, uno de los puntos de la inflación tiene que ver con un commodity como es el petróleo. Entonces, al decretar esta emergencia, allanar el terreno para que el fracking finalmente se vuelva a poner en práctica en Estados Unidos, que es una medida muy criticada internacionalmente, sobre todo por los ecologistas, pero el fracking definitivamente va a entrar con todo. En Alaska van a entrar con todo, con los drills, con los taladros, y vamos a ver cómo al ofrecer mayor cantidad de barriles de petróleo al mundo, va a disminuir el petróleo y esto, por supuesto, va a tener una incidencia directa en la economía nacional. ahora, Vladimir, decía Trump o le preguntaban a Trump acerca del tema Venezuela y él justamente hablaba del tema del petróleo y decía que tenía previsto que era muy probable que no siguiera comprándole petróleo a Venezuela Así es. porque además no les interesaba, no les era rentable y además estaría fomentando un poco más o dándole oxígeno al régimen venezolano. ¿Crees que Trump finalmente logre eso, evitar comprar petróleo a Venezuela? Todo va a depender de la negociación con Maduro y desgraciadamente esto va a sonar muy chocante para los venezolanos, pero la prioridad número uno de Trump es sacar a decenas de miles de venezolanos que se encuentran en el suelo americano y la única manera de poderlos sacar es montarles un avión y llegar a Venezuela, pero no hay vuelos directos y no hay un acuerdo de deportación con Venezuela. Esos acuerdos son intermitentes, dependen de la decisión única y exclusivamente de Maduro. Entonces Maduro pudiera decirle a Trump, mira, yo te acepto que me mandes aviones con migrantes a Venezuela, pero deja Chevron aquí y déjame venderte petróleo. Ahora, esa venta es marginal. Yo creo que el que Chevron esté en Venezuela, a mi modo de ver, no genera mayor preocupación. Y la respuesta es porque es que en Venezuela no hay manera de producir petróleo y mucho menos de refinarlo. Pero, No hay aún manera así, lo o sea, no ideal. genera preocupación, disculpa que te interrumpa, Vladimir, Ujú. para Estados Unidos, pero de alguna manera sí le da oxígeno al régimen en el hecho de que esté Chevron allá en Venezuela. Sí da oxígeno, pero
proporcionalmente lo que representaba, recuerda que antes el 98% del ingreso externo para Venezuela era producto de la venta petrolera. Ahora Claro, no, porque no se puede extraer la cantidad. Tú recordarás que años atrás, incluso cuando tú ejercías en RCTV, hablábamos de 1.5 hasta 2 millones de barriles de petróleo diario que llegaban a refinarse. Recordemos que el petróleo venezolano es extra pesado, las refinerías no están habilitadas para procesarlo, solamente algunas refinerías puntuales, entre ellas una en Aruba, la de Citgo que está en Estados Unidos y las de Venezuela que están destruidas. Entonces, a donde voy es, sí, le da oxígeno, pero a mí me preocupa mucho más el oxígeno que le pueda dar dando el que le puede estar dando el narcotráfico al régimen venezolano. Por eso es que es muy, muy importante las acciones que se están haciendo en América Central, incluyendo la de El Salvador, y otros países que dicen, bueno, vamos a cerrarles el grifo al narcotráfico, que esto también es una fuente de ingreso fundamental para el régimen de Maduro. Entonces, cuidado, yo no estoy tan seguro de que sea blanco o negro el tema de Chevron y el tema petrolero, porque a lo que más le importa a Estados Unidos, o en este caso el presidente Trump, es cumplir su promesa migratoria. Y si la cumple, para cumplirla, yo creo que va a necesitar negociar algunas cosas con Maduro, aunque no nos guste. wow, qué duro porque no era lo que se quería como tal, ¿no? Digo, como bien dices, para los venezolanos no era que no se quería como tal una negociación. Bueno, puede ser que llegue a darse como tal esa negociación o conversaciones. Yo me imagino que debe haber algún tipo de acercamiento ya del presidente Trump. Hace unos días, de hecho, el mismo día de la toma de posesión, uno de los enviados especiales que ha nombrado Trump dijo que iba a tener conversaciones con el régimen de Maduro. ¿Crees Así es. que esto vaya a ser así? Sí, yo estoy seguro que va a ser así, pero yo quiero que entendamos cómo funciona el principio de la realpolitik entre países. El hecho de que tú llegues a una conversación y tú llegues a un acuerdo, por ejemplo, para deportar a los miembros del Tren de Aragua, por decir algo, que además que es importantísimo lo que ocurrió, porque hay que unir una cosa con la otra. Sí. El decretar que el Tren de Aragua es una organización terrorista, hace que cambie totalmente la estrategia. ¿Y por qué? Disculpa que te Porque, interrumpa. Voy a sí. parar un segundito. Voy a tratar de retomar. Sé que se quedó A ver, paralizado esto aquí. ahora Ahora creo que estamos mejor. Creo que vamos a perfecto. estar un poquito. Hagamos la prueba. Ajá. Entonces Volvamos a comentaba, hacer. O sea, ¿qué implica la declaratoria o qué implica la declaración del Tren del Agua como una organización terrorista extranjera? recursos que van a ser designados para atacarlos a nivel federal. Y esto es totalmente distinto. No es lo mismo que tú mandes una policía de una alcaldía o de un condado a que tú tengas a las fuerzas de inteligencia federales, CIA, DEA, el FBI, el Pentágono, que estén trabajando en contra de estas organizaciones, así como lo hicieron con las maras salvatruchas, que las lograron controlar en Estados Unidos, porque hay que destacar eso, las maras salvatruchas llegaron a ser una pesadilla en los años 80 y 90 en los Estados Unidos y los lograron arrodillar. Ahora vemos cómo afortunadamente en El Salvador con Bukele también han sido arrodilladas, pero en el caso del Tren de Aragua, que es mucho más pequeño, pero es tan violento como las propias maras, con recursos federales vamos a ver que la velocidad con la que van a ser atacados y la violencia legal con la que van a ser atacados va a ser mucho más fuerte. Fíjate que lo dijeron, Sergio, están autorizados los organismos de inteligencia y los organismos policiales a utilizar la fuerza que necesiten para acabar con estos grupos. Entonces yo creo que el primer punto determinante este primer semestre para Trump tiene que ver, sin duda alguna, tema migratorio, tema de ataque de los grupos como el Tren de Aragua y, por supuesto, su reposicionamiento en Estados Unidos o de Estados Unidos puertas afuera, porque lo que sí es cierto es que con Biden Estados Unidos quedó con una imagen muy, muy débil. ¿Le conviene más, o sea, lo que a Trump le interesa más sacar al Tren del Agua y todos aquellos, estas bandas delictivas que operan en Estados Unidos, le interesa más esto que hacer un cambio en Venezuela desde el punto de vista político, o sea, tratar de buscar la salida de Maduro del poder? Sí, y hay una
razón fundamental. Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, no de Venezuela. Claro, Hay, hay que ser prácticos otra vez, porque yo creo que uno de los grandes errores que hemos cometido los cubanos, los nicaragüenses, los venezolanos, los ucranianos, los pare ustedes de contar, es que asumimos que Estados Unidos es no solamente el responsable, sino ese Superman que va a llegar a rescatarnos con una capa y volando. Eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque sencillamente nuestros países están donde están por nosotros. Ahora, que pueden ser aliados para ayudarnos a salir de esta pesadilla? Obviamente sí. Esa respuesta es sí. Y puede haber alianza que sí, sin duda alguna puede ser económica, puede ser de inteligencia, entre otras que no quiero mencionar, que van a estar allí. Pero la responsabilidad última no va a estar en manos de Trump. Así que entendamos lo más importante. Para Trump, ¿qué es lo que es determinante? Que el continente esté controlado sin aplicar doctrina Monroe, que lo hemos hablado tú y yo. América para los americanos, eso no se aplica más. Una invasión no existe dentro del esquema moderno de la política internacional de Estados Unidos. Y te lo comentaba también hace un par de días, de semanas, el tema de Marco Rubio. Marco Rubio claro. finalmente, por unanimidad, fue ya aprobado y ahora ya es oficialmente el secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Rubio? Conociéndonos tan de cerca? Es una persona que nos conoce completamente. O sea, que todos hemos tenido la oportunidad, incluso en lo personal, de conversar con él y sabemos que él conoce muy bien el problema de nuestros países. Rubio viene de unos padres cubanos que tuvieron que huir No, pero de igual, su aunque él país. esté como secretario de Estado, él no va a poder hacer, digamos, nada de manera directa con el tema Yo Venezuela, pero creo, puede incidir en yo creo que sí. decisiones. Yo creo que sí. Porque Rubio es la máxima autoridad internacional de la administración Trump. Sí, Dependiendo de cómo se establezca la estrategia, no vamos a ver un Mallorca que fue totalmente total. distinto, ¿no? Y a pesar que también su ascendencia es cubana, pero en el caso de Rubio, teniendo a Rick Scott en el Senado y a otras figuras determinantes, yo sí creo que la política, la manera de llegar va a ser distinta. Eso es lo que yo creo. Ahora, como con el caso de Mara Corina y del mundo, lo bueno es que no conocemos la estrategia, pero yo sí confío en que el Trump, siendo presidente número 47 de Estados Unidos, va a ser muy distinto al Trump siendo el presidente número 45. Es decir, yo creo que ya entendieron que el tema de las sanciones, el tema del bloqueo es un castigo, pero eso no ayuda a darle la estocada final. La gran pregunta es, ¿Marco Rubio sabe qué hacer como para apoyar a los venezolanos para esa liberación del país? No lo sabemos, yo espero que sea así. Bueno, yo me imagino que sí, porque él ha trabajado Así muchísimo, como es. bien comentas tú, acerca o buscando la libertad de Venezuela, de Cuba, Nicaragua, básicamente los países que en estos momentos están pasando por estas crisis de políticas, ¿no? En cada una de esas naciones. Pero bueno, Marco Rubio es sin duda una ficha importante en estas relaciones con los países latinoamericanos y sobre todo con Venezuela. Y hay que entender también que en los procesos de negociación, cuando estás en una situación de crisis, no quiere decir que se le da fuerza o se le da oxígeno, como lo hemos hablado muchas veces. Tú puedes estar, y esto ocurre en las guerras, cuando las guerras ves que en un campo, en un área de batalla, está siendo asediado, ¿qué hace el comando de ese grupo militar? Los manda a replegarse y el replegar no significa necesariamente que van a perder, es que tienes que restablecer la estrategia para contraatacar. Entonces, yo puedo estar llegando a una negociación para poder montar vuelos para Venezuela con las deportaciones que necesito hacer, pero eso no significa que yo en paralelo yo no tenga otra estrategia y eso lo sabe muy bien Maduro y por eso es que se juegan las cartas que tiene en la mano, por eso es que yo te lo decía a ti, ellos tienen años preparándose en una guerra sin balas, que así como en el caso de China, la guerra fue cibernética, tecnológica, por ejemplo, el caso de TikTok, en el caso de Venezuela, el enviar tantos migrantes a Estados Unidos, entre ellos disfrazando a estos grupos paramilitares y terroristas hoy en día, es otro ejemplo. Y para los que me digan, Vladimir, es que estás estigmatizando a los venezolanos, no, yo les voy a contar algo. Cuando después del famoso Marién de Cuba, cuando comenzó la migración, la primera gran migración cubana, han sido 3 o 4 grandes migraciones cubanas, se descubrió
que, por ejemplo, las intenciones para derrocar al régimen de Fidel Castro fallaron porque Fidel Castro inteligentemente mandó, junto a esos que salieron exiliados, mandó a oficiales de inteligencia cubanos del G2, se instalaron en Miami y tienen 40 años viviendo en Miami, se casaron, tienen hijos, tienen vida entera, pero los tipos son informantes de los Castro. Entonces, el caso de Venezuela es exactamente igual. Por ese Darién, por ese tapón, por esa frontera sur de los Estados Unidos, créame que han pasado funcionarios de inteligencia venezolanos haciéndose pasar por víctimas y perseguidos y se han enterado de lo que está pasando. No solamente el grupo criminal del Tren de Aragua, tenemos gente que está infiltrada, así como ocurrió con Cuba, con Rusia. Rusia tiene funcionarios de inteligencia hasta en Colombia. La última vez agarraron a 6 funcionarios de inteligencia. Entonces, ellos saben lo que hacen y hay que entender que eso es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, la prioridad para el presidente Trump, y me parece que es muy positiva, es hay que limpiar la casa. Hay que arrancar por la casa, hay que restablecer el Estados Unidos que fue, y creo que lo está haciendo muy rápidamente. Y Trump tiene, y esto lo he dicho en mis lives, un año para mí, no 4, uno para demostrar que todo lo que él prometió lo tiene que cumplir. Porque teniendo al Senado, al Congreso, a los jueces, a los Claro, magistrados, no hay excusa. total, No hay ninguna total. excusa. Tiene todo a su favor, efectivamente. Por lo Ahora, tanto, va a ser exigido, ¿no? A cumplir lo que ha prometido. Vladimir, por cierto, hablando del tema Venezuela, hasta ahora Trump no ha hablado de Venezuela como tal, solamente se ha referido al tren del agua, que es como que su gran dolor de cabeza, ¿no? Y de hecho fue parte de su campaña política, el tema de acabar con el tren del agua y acabar con estos maleantes que han hecho lamentablemente cosas terribles aquí en este país. Y entiendo cuando él dice que hay que sacarlos, y efectivamente es así, porque, bueno, ya lo hemos comentado, lo que estás comentando tú, se han permeado como víctimas y al final vinieron a hacer lo malo aquí en este país. Ahora, digamos, por ejemplo, hoy día está Edmundo González Urrutia aquí en Estados Unidos, está en Washington. ¿Qué crees tú que pueda ocurrir con el presidente electo de Venezuela, con Edmundo, ahora que está aquí en Washington? Va a depender de Venezuela, afortunadamente no Claro, de Estados Unidos. Va a depender de María Corina y la estrategia que ocurra en casa. ok, Una de las cosas que particularmente me ha preocupado y que de hecho he enviado mensajes públicos a María Corina es que ella, dentro de las posibilidades, no deje de comunicarse con su pueblo. Yo creo que la gente en Venezuela es la clave. Mientras más gente esté activada, mientras más acciones se estén generando en casa, en Venezuela, la acción de Edmundo va a ser más efectiva. ¿A dónde voy? No nos sirven presidentes virtuales, eso lo sabemos. Ya pasamos por ahí en no, una claro, oportunidad. claro, Entendemos perfectamente que el mundo es totalmente distinto a Guaidó en términos de lo que fue la elección, pero un régimen que maneje bien una estrategia puede convertir a un Edmundo en un Guaidó también. claro, Entonces, cuidado, porque yo particularmente no le he prestado, a pesar que me parece muy importante que el mundo esté recorriendo el mundo y que esté en Washington y que vaya a la toma de posesión, para mí eso no es lo más claro. importante. Para mí lo más importante es lo que pase en casa con la gran líder de Venezuela, que ni siquiera es de la oposición, que es María Corina Machado. Claro. Ella, para mí, va a ser la clave en esa jugada para poder darle, digamos, jaque mate al régimen. Y el mundo entrará cuando tiene que entrar, ella lo ha dicho. Y yo coincido con eso. Ahora, lo que va a depender es el timing, el tiempo, ¿no? Cómo sabemos qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Porque otra de las cosas que nos preocupa, y lo sabemos los venezolanos, es que por supuesto en este sube y baja de emociones, pues muchas veces uno también se replega y se dispersa y terminamos perdiendo 5 o 10 años más, como nos ha ocurrido durante 25 años ya. Ujú. Por aquí te preguntan, Vladimir, hacen varios comentarios, por supuesto, pero entre otros, alguien dice por aquí, es conveniente que los partidos sigan apoyando a Edmundo. Hablan básicamente de voluntad popular, que ha tenido acercamientos, claro, muchas personas que están buscando la libertad del país, entre ellos algunos integrantes del Partido Voluntad Popular. Pero bueno, te pregunto un poco de eso porque creo que está relacionado con este gobierno 2.0 del cual comentas, Sí, ¿no? yo creo que lo bonito de esta nueva lucha por Venezuela es que los partidos no, a mi modo de ver, respetando a los activistas políticos de nuestros partidos,
no son lo más Claro importante. que no. Originalmente uno esperaba ver qué hacía Acción Democrática, qué hacía Primero Justicia, ya no importa si un partido apoya o no y si un nombre apoya o no, porque es que se ha convertido afortunadamente en una lucha de los venezolanos, no No, partidista, no. y digo afortunadamente porque vimos cómo los partidos se acomodaron para cohabitar. Entonces, sí, es importante que apoyen, sí, es determinante, no. Para mí lo que es determinante es que el pueblo venezolano apoye genuina y, digamos, Totalmente. Ahora, pero sí de manera les no digo algo partidista. importante. Uno que ha tenido contacto con estas personas, sí, conozco el trabajo de muchos que están haciendo muchísimo por la libertad del Sí. país, aunque estén en partidos políticos. Sé que a muchas personas no les gusta ver a Antonio Ledesma con el mundo, pero Antonio Ledesma ha participado activamente, aunque sé que muchos lo critican por los yernos y todo este tema, pero Antonio Ledesma ha actuado, ha trabajado arduamente como una figura, digamos, que ha permitido esa relación internacional porque ha sido el trabajo que ha venido realizando Antonio Ledesma. Igual puedo hablar de David Smolansky, igual puedo hablar de Miguel Pizarro, que han formado parte de este equipo que ha trabajado por la libertad del país, aunque estén vinculados a partidos Así políticos. es, fíjate que el caso de Antonio, yo lo aprecio mucho, he conversado con él en muchas oportunidades, él está en Madrid, si mal no recuerdo, y el caso de Antonio, él ha demostrado que el interés por Venezuela no ha bajado, muchos se van al extranjero y se olvidan, poco a poco van perdiendo fuerza y se olvidan de lo que está pasando en el país o aparecen solo cuando la palestra política se las da, pero Antonio no ha parado. A mí me llegan todos los días, desde que él llegó y pisó Madrid, todos los días me llega, y esto es literal, un mensaje de Antonio Ledesma. No hay un día que no pare. Ahora, sí he visto cómo ahora con este resurgir de Edmundo y de Maracorina y de la oposición a más de un recién llegado que comienza también otra vez a prender una cámara o a mandar un mensaje porque le conviene políticamente. Entonces, yo coincido contigo. Yo creo que hay mucha gente de partidos políticos que tienen décadas luchando. Andrés Velázquez, Américo de Gracia, que está desaparecido, Antonio Ledesma, que está en el exilio, y tanta gente en Estados Unidos, hablando de, como tú lo dices, Smolansky, que gente que ha llevado piedra también, que han sido duramente criticados. Pero insisto, esta lucha no es de partidos, esta lucha no es de nombres ni de apellidos, esta lucha es de venezolanos, ya ni siquiera de oposición y gobierno, ya no existe gente que apoya al gobierno, es de los venezolanos en contra del régimen de Maduro y retomando o cayendo de nuevo en el tema Trump, lo que ocurra, fíjate cómo se está reconstituyendo América. Tienes a un Justin Trudeau dimitiendo su cargo en Canadá, por un lado. Tienes a un Trump tomando una fuerza importantísima de cara a México con Claudia Sheinbaum, que ha tratado de mantenerse como puede, digamos, de cara a la fuerza que tiene Trump y a quién será el próximo ministro de Canadá. Luego te vas a Centroamérica y tienes a un Bukele que sigue siendo de todo, ¿no? De la suya y está llamando la atención de todo el mundo. Bajas a América Latina, te consigues un Colombia de un Petro que no sabe qué hacer. Y no sabe qué hacer porque no se puede acercar a Maduro, tampoco se quiere alejar mucho porque viene de la guerrilla y de la izquierda en Colombia y está como en cortocircuito. Por Sí. otro lado, tienes a un Lula, tienes a un Bolsonaro que por cierto llegó a la toma de posesión, bajas y te consigues a un Milei que agarra una fuerza enorme y que está guapo y apoyado porque el tipo además tiene a Elon Musk que lo enamoró, yo no sé cómo, pero Elon Musk es, Bueno, bueno, pues su padrino, de ¿no? hecho, fue la figura latina más importante en la toma de posesión de Trump, Así ¿no? es. Entonces, cuando uno ve que hay polos que tienen tanta fuerza y cada uno tiene maneras de incidir, Estados Unidos en Norteamérica, Bukele en Centroamérica y en Sudamérica tienes a un Milei, Milei, si estos grupos lo hacen bien, sí, así como el comunismo se esparció cuando la petrochequera de Chávez existía, olvídense que la libertad se va a esparcir cuando se vea la prosperidad también de estos países. La gente busca copiar y busca irse por ahí. Entonces, bueno, vamos a ver ahora. Todo esto, como siempre decimos, un tema de escenario, ¿no? O sea, habrá que esperar a ver qué va a ocurrir. Pero de cualquier manera, es una era fascinante lo que nos está tocando vivir. Yo particularmente estoy encantado de ver lo que está ocurriendo y, por supuesto, muy atento a lo que puede ocurrir con el caso de la migración
que me preocupa bastante. Ya sabemos que CBP-1 está fuera y sabemos todo lo del tema de la migración dentro de Estados Unidos. A todos aquellos hispanos que están conectados contigo en este momento y viven en Estados Unidos, primero, tú y yo tenemos 6 años diciendo lo mismo, Sergio. Tenemos que ser luz y no oscuridad. Tenemos que dejar en alto nuestro gentilicio, no destruirlo. Sí, Tenemos que respetar las leyes, no tirarnos de vivo bobo, tratar de aprovecharnos y terminar dañando nuestro entorno. Si tenemos posibilidad de poder hacer las cosas bien y de ponernos a derecho, digamos, desde el punto de vista migratorio, lo hagamos. El tema de los abogados de inmigración, a veces, y perdóname que me vaya a este punto, pero el gran error para mí de los migrantes es esto, es ponernos en las manos del peor postor porque es el que más barato me claro, cobra. claro. Hay que tener cuidado. Yo siempre he dicho, para mí estar con un abogado de migración es como estar con un cirujano de corazón abierto. Tú no te vas a operar el corazón con el primer loco que se te aparece por el frente que te cobre $100. Tú te No, buscas 3, 4 opiniones que sean profesionales, buscas cuáles son los reviews de la gente y ves cuánto cuesta y ves cómo resuelves. Bueno, estar con un abogado de inmigración es poner tu vida y la de sí, tu sí. familia con ese abogado. Entonces, no pierdan tiempo, porque lo que sí les digo es que la cosa se está poniendo seria y se está ajustando como tiene que ajustarse. Sé que hay mucha crítica con respecto al tema de la ciudadanía por nacimiento. Todavía yo no creo que eso se pueda aplicar. La enmienda 14 de la Constitución te lo garantizo, o sea, él tendría que ir en contra de la Constitución. Pero aún aplicándose, que cualquiera pudiera decir, ¿pero qué le pasa? ¿Cómo que qué le pasa? Tú pisas Europa, cualquier país de Europa, y tú das a luz allí y tu hijo no es europeo. Así de sencillo, tú tendrías que ser legal o residente o ciudadano. Entonces, no hay sorpresa, muchas veces satanizan a Estados Unidos y resulta que las prácticas son mucho más fáciles de llevar a cabo que en otros países, incluyendo a México, por ejemplo. Sí, 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 sí. No, y que las políticas migratorias de cada país, algunas son más rudas que otras, Así es. definitivamente. Así Pero es, igual, a Estados Unidos le conviene tener orden en casa y eso, por eso es que, bueno, que hace lo que hace, ¿no? Y como bien comentas, y voy a apoyarte un poco en lo que hacías en tu comentario de que tenemos que hacer las cosas bien, lamentablemente es por eso que hemos estado en la boca de los políticos aquí en Estados Unidos, porque hubo una minoría que vino a hacer lo malo, pero esa minoría que hizo lo malo fue ya más llamativo que lo que han hecho millones de venezolanos y de latinos aquí en Estados Unidos bien, ¿no? Lamentablemente eso que hicieron negativo ha sido llamativo y es por eso que, bueno, que estamos en la boca de los políticos de Estados Unidos y sobre todo pues, la boca del propio presidente Trump y por eso es que Trump pues, ha tomado estas decisiones, sobre todo en contra de estas bandas delictivas y, que lamentablemente pues, nos salpica directamente a los y esto venezolanos. nos pasa en todos, prácticamente todos los países donde hemos llegado como Total, migrantes. total. Y también tú y yo tenemos años diciendo esto, el tema de denunciar, así sean venezolanos. Si nosotros estamos viendo que hay gente que puede estar violando las leyes, nosotros somos los primeros que tenemos la obligación de hacer estas denuncias, porque por culpa de esta gente que estamos siendo tan estigmatizados en cualquier rincón del mundo, después del aprecio con el que gozábamos, pues las cosas han cambiado dramáticamente, ¿no? Así es, así es. Bueno, Vladimir, seguimos conversando porque esto pues, da mucho de qué hablar. Vamos a seguir hablando de estos temas, de estas decisiones que está tomando el presidente Trump, de cómo vendrá este futuro para este país. Pero bueno, dicen que efectivamente Trump va a regresar a Estados Unidos a la época, a la edad dorada. Así es, Vamos a ver así si dice. esto lo hace realidad. Ojalá Vladimir, y sea así, por supuesto. así es, por el bien de todos. Así es. Gracias, mi amigo Vladi, gracias. Seguimos en contacto. Igual, un abrazo enorme, que Dios me los bendiga.